Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Este 12 de octubre 2021 se cumplen 529 años del arribo a costas caribeñas, a costas de las islas caribeñas, Bahamas. Específicamente las Bahamas y más tarde lo que hoy es República Dominicana de Haití, la isla de la Española. Cuba. Cuba también, ¿no? En ese primer viaje, en 1492, el almirante Cristóbal Colón llega a tierras americanas. Para España, este es el Día Nacional de España. Ha habido una gran celebración con desfile, saludos al rey, etcétera, etcétera, etcétera. Antes era conocido como el Día de la Raza, por lo menos mientras yo estudiaba en la secundaria era conocido como el Día de la Raza, hoy es conocido como el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. La colonia, según algunos, significó para el continente americano 65 millones de vidas aniquiladas de originarios del continente americano, 65 millones. Y 15 millones de africanos esclavizados, traídos al continente americano desde África, cazados en África y traídos al continente americano como mano de obra esclava. Para hablar acerca de este 529 años de la llegada de Cristóbal Colón a suelo americano, está con nosotros el doctor Rafael Casanova Fuerte, historiador. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por tu invitación, Néstor, ante un acontecimiento que se dio en la fecha que señalaba, 1492, y cómo ha cambiado. Es muy importante la versión de ese día. Crecimos escuchando Día de la Raza, crecimos con la patria agradeciéndole a la madre patria, con ese discurso, que algunas veces en la oralidad venía contradictorio. Había una visión contradictoria entre que, bueno, qué cosa es el español, qué le damos de España. Recuerdo que había un tío mío que decía jocosamente, pero ¿qué le damos de España? El español, Aragán, dice, moclín y ladrón. Bueno, lo Aragán porque eran los hidalgos. Es decir, no todo lo que se decía oralmente era incierto o era en el aire. El hidalgo tenía, que es uno de los protagonistas principales de la conquista, es un hombre para la guerra y está hecho en la reconquista. No concibe trabajar físicamente. Es que esa es una de las grandes diferencias, me parece a mí, de la colonia al sur de América, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Y la colonia en el norte de América. Hay una diferencia fundamental. A esta parte del continente, México, Centroamérica, Suramérica, vienen combatientes, vienen guerreros, vienen buscadores de fortuna, viene gente que anda buscando qué saco. Mientras que a Norteamérica, la colonia es el establecimiento de familias que llegan a asentarse a estos territorios nuevos, que era la Norteamérica. Y esa diferencia de familias y de personas solas puede marcar mucho de lo que somos hoy. Sí, son familias enteras que se trasladan de Inglaterra, claro, en la etapa ya del mercantilismo. Estamos hablando del siglo XVII. Bueno, recordemos que gran parte de ese territorio ya estaba en manos de los españoles, ¿verdad? Sí. Pasa que después se lo quitaron a México, ¿verdad? Pero los que se asientan en la parte norte, y que son 13 colonias apiñadas ahí bien chiquititas, que si vemos el mapa no podemos acostumbrarnos de ver cómo creció Estados Unidos, pero a costa de la expansión del saqueo, de la expansión, usurpación de territorio. Sí. Y negocios muy oportunistas y malos para quienes se dieron. Pues, pero como sea, es decir, ahí la concepción es distinta, porque la concepción es: venimos a quedarnos, venimos a vivir aquí, venimos a trabajar la tierra. Sí, venimos a sentarnos y no venimos a llevarnos.
que fue lo que nos pasó a nosotros. A nosotros los que vinieron a llevarse. A llevarse, Sí. sí. Es que son buscadores de oro, buscadores hidalgos, que estaban acostumbrados a correr la tierra. Bueno, eso es ladrar, ladrón, por todavía hay algunos apellidos por ahí que tienen que ver con eso. La palabra de ladrón era hasta honrosa, ¿verdad? Porque yo quería seguir a la siguiente categoría, porque eran los que corrían la tierra, o sea, que le quitaban tierra a los moros. Y ahí encima tenían derecho sobre los súbditos, sobre las mujeres, etcétera. Y esto, visto en la cuestión de la península, donde había más control de los monarcas, ya puesto acá, ¿verdad? Oro, tierras y títulos vienen buscando una continuidad de la reconquista. Sí. Pero un territorio más largo de Dios y del rey, ¿verdad? Entonces, la justificación es ideológica. En este caso, la conquista de nuevas almas, que es la justificación, Sí. para Dios, para la iglesia, súbditos para el rey, más almas para el cristianismo, ¿verdad? Y eso estaba enarbolado también en la reconquista, que viene corriendo el territorio. El último moro, porque se basa en 1492, qué casualidad, ¿verdad? O sea que la historia, la reconquista continúa. Hay quienes sostienen que la reconquista continúa en América, con versión de conquista. Porque bueno, descubrir que aquí había gente que llegaron primero, no es cierto. Cada vez hay más evidencias que los japoneses llegaron por el Pacífico, y que pues también por el Pacífico llegaron los chinos, y por el norte llegaron los vikingos, y ahora se dice que vinieron un poquito más para acá. Cada vez vienen más. En la medida que la ciencia se desarrolla, vienen descubriendo más evidencia. Pasa que los chinos no vinieron a quedarse. Hablan del reino de Fusanco, que lograron establecer entre algunos intercambios. Y los japoneses, que llegaron casualmente a la parte sur de América, y los que se quedaron ahí se tuvieron que mezclar con la población, la dinastía Homon. Pero bien, en este caso, en 1492 es el desarrollo del mercantilismo, y las naciones que buscan una nueva vía para llegar a las especias, para llegar a los lugares productores de metales, que tienen esa ventaja, son Portugal y España, porque están en el Atlántico continental. Inglaterra está muy largo, y por tanto ahí vienen los viajes de navegación que llegaron a las Canarias, y los portugueses que están tratando de llegar por el otro lado, que llegan al Índico, Sí. que es donde están las Indias reales. Entonces, la felicidad de la tierra ya era conocida, eso del famoso que se caían en el mar y todo eso, leyenda. El conocimiento y la sospecha que había tierra ya habían muchos rumores. Colón se basa mucho, Colón no viene ciego aquí como se trata de pretender. Eso es los famosos 3 días. Si en 3 días no encontramos tierra, nos regresamos. Qué exacto, lo dijo el 9 de octubre. Y el 12 estaban llegando a las Bahamas. Entonces está la famosa historia del famoso protonauta anónimo que sí logró regresar y que murió en la isla Madeira, que era propiedad de la familia Perestello. Doña Felipa Muñiz de Perestello, la esposa de Colón. Entonces Colón, está la idea del náufrago que llegó ahí y que le dio las cartas de marear. ¿Qué cosas son las cartas de marear, verdad? Las cartas de marear es la ruta en el mar, viajando tantos nudos para el levante y tantos para el poniente, tanto se va sobre la línea. Y si se observa el itinerario que él hace de las Canarias, va recto hacia las Bahamas. Entonces hay una idea de eso. Sí. Que el aparecimiento de cuerpos ahí, que de gente que no era europea, que lo había trasladado a tal parte. Y la idea de eso de que si navegan por de las Canarias, agarran así, hay vientos favorables que te van a lanzar pues hacia Zipango, hacia Catay, pues esa idea que hay, pues eso no es que vino Colón con los ojos cerrados. Y qué casualidad que el confesor de Colón es el confesor de la reina, Juan Díaz de Marchena, y quien convence a la reina El confesor. El confesor. Claro. Que está convencido por Colón. Y veamos ahí que Fernando de Aragón no está convencido, pero la reina sí. Ahora, lo voy a dejar para después de la pausa, el contexto español, porque hay un contexto español en ese momento, que hay que tocar. Pero bueno, no es fortuito, la llegada de Colón no es fortuita, no es a la buena de Dios, como se dice popularmente, vamos a ver para dónde llegamos.
Vamos a descubrir la ruta hacia la India, porque ruta hacia la India había. El rollo con la ruta hacia las Indias tiene que ver primero por tierra, pasar por el Medio Oriente o ir a dar la vuelta al sur de África, ¿no? Para poder coger después hacia el Índico, pues, ¿no? Del Índico llegabas a la India, llegabas a China. Sí, entonces, pero eran viajes costosos y largos. Ok, vamos a hacer la primera pausa, vamos a hablar acerca de ese contexto español de 1492. Regresamos en breve, estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Puerto. Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus a propósito de los 429 años, el 12 de octubre de 1492, de el arribo de las naves, de las embarcaciones de Cristóbal Colón a suelo americano en las Antillas, en el Caribe. España en 1492 está saliendo de 300 años de ocupación mora, ¿no? Que llaman ellos, que es la ocupación de España musulmana, sí, de musulmanes, ¿no? Del califato, ¿no? Sí, los famosos califatos que se establecieron después de 1711, que todavía estaban los reinos visigodos, y viene la expansión arábigo-musulmana, que tiene también una justificación ideológica, pues, el avance del Islam. España llega prácticamente a ser casi, salvo la parte norte, una cuña que quedó en el norte, una barra, que cerca de los Pirineos, quedó todo en manos de los moros. Entonces la España mora, la España árabe, que de paso llegó a construir uno de los centros culturales más importantes, pero con el carisma musulmán, ¿verdad? Claro. El famoso califato de Córdoba, un centro cultural enorme. Enorme, sí, en Granada. Esa expansión es detenida en Europa, principalmente, bueno, una en Italia, pero sobre todo en la continental, cuando Carlos Martel derrota a Ramán, pero ya en territorio francés, la batalla de Guadalete, ¿no? Bueno, en este caso, la expansión árabe se detiene y comienza lo que se llama, ellos le llaman como la reconquista. Pero ¿qué tiene que ver con la reconquista? Los árabes tenían un aspecto en su dominación, los musulmanes, que eran mucho más tolerantes que los reinos medievales cristianos. Es decir, permitían que hubieran gente de creencia en su territorio y pagaban el famoso impuesto de la fe, o sea que no lo reprimían. Pues, Pero o no lo reprimían con violencia, porque al final de cuentas el impuesto es una represión, pues. Una forma económica de reprimir. Y además pues necesitaban de esa población que quedaba ahí, porque ellos para expandirse necesitaban soldados, pero entonces el labriego que está trabajando ellos no lo necesitan, el artesano que trabaja lo necesita. Pero de paso significó un alto nivel de desarrollo para España, pues, la llegada de los árabes. En este caso, llegaron judíos, por supuesto, siempre, los que están metidos en el comercio, ¿verdad? Y en las actividades económicas hay muchos judíos. Y esto permitió el desarrollo de España, ¿verdad? Pero de la lógica de la concepción de los reinos cristianos sobrevivientes, inician una especie de cruzada para recuperar territorio. Y claro, estamos hablando de 711, la concepción también de los árabes era feudal. Y al poco tiempo se vinieron dividiendo en reinos y empezó el avance. El avance en contra de la dominación árabe. Y en este caso, el último reino que quedó fue prácticamente el reino de Granada, que termina con Boabdil. Entonces, ¿qué es España? ¿Qué es lo que hereda de esa lucha de la reconquista? Una población fanatizada. Uno, ¿verdad? Un elemento. Una sociedad eminentemente militarista, una sociedad inquisidora, está ligado a lo anterior, al fanatismo religioso. O sea, crees en Dios de esta manera, o si no, bueno, en algunas de las concesiones que vinieron haciéndole a la población que se sometía a los reinos cristianos, era que podían continuar su religión, pero eso lo vinieron restringiendo a la medida que lo vinieron avanzando.
Entonces dejaban una generación, la siguiente generación tiene que ser conversa. Y esto no iba solamente con los musulmanes, sino también dirigida contra los judíos. De ahí viene la cantidad de judíos conversos. Y la persecución a los llamados marranos, que eran los judíos conversos, que siempre fueron objeto de desconfianza porque decían que practicaban la fe pues, de Moisés, de Abraham, la practicaban escondida. De igual manera para los musulmanes. Entonces, ese es el lado. Y lo otro que te encontrás al hablar de una sociedad militarista es Hidalgo. Está ahí socialmente. Prácticamente es un noble de las capas bajas. Tiene el título de Hidalgo. La palabra Hidalgo es filo dalgo, fijo dalgo. Recordemos que antes están como unidos más los idiomas, ¿verdad? Sí. Filo de algo, pero hijo de algo. No es que estamos diciendo hijo de qué, como diría Cantinflas. Sí, sino sí. hijo de algo. Sí. No es conde, no es duque, no tiene un título, simplemente es hidalgo. Entonces, la posibilidad de escalar socialmente es obtener méritos militares. Y esa es la posibilidad que presenta España, la América, que descubre Colón. Bueno, pero a ver, España, una cosa que tenía y que logra justamente buscando el 1492 es la unificación de los reinos. Es decir, no en balde el matrimonio de Fernando e Isabel busca eso, unificar los reinos, que de una u otra forma es lo que permite dar la estocada final en la ocupación mora. Sí, porque ahí el reino de Aragón, que abarcaba buena parte del norte, ¿verdad? Recordemos que España es una unidad de nación en ese momento, y no podemos hablar de unidad nacional, sino que es una unidad, es un estado que se impone sobre otras naciones. Aragón y Castilla se imponen sobre vascos, catalanes. ¿Qué es lo que prevalece hoy con las llamadas autonomías en España? Pues de alguna manera, sí. Los andaluces, los andaluces descendientes de árabes y también restos musulmanes, porque bueno, ahí el problema está que ahí se desarrollaron en ese lapso que no hemos mencionado, llamémosle los forajidos musulmanes que son reprimidos, y al poco tiempo siguen los forajidos hidalgos que se quedaron sin trabajo, al acabarse la resistencia, al acabarse la guerra de ocupación. La guerra de ocupación, sí. están sin trabajo y la guerra. Entonces, América permite volcar ese excedente que hay. Y ahí, bueno, recordemos que hay una leyenda y creo que vivimos con ella, que con Colón venían un poco de ladrones y todo eso no es cierto. Había gente sancionada por leyes del mar, pero no eran precisamente... Ahí no vino un forajido. Después que en la conquista, ahí sí viene de todo. ¿Qué cosa es Pizarro? Porquerizo, cuidador de cerdo. No le quedó más remedio a un hidalgo hacerse cuidador de cerdo. Hay una figura relevante que sí no conocía, dicen el miedo y tenía mérito, era Pedro Arias Dávila, que ha sido totalmente satanizado, y con justa razón, ¿verdad? Pero si nosotros vemos esa conducta de esos hidalgos que en el camino el uno se eleva arriba al otro, eso pasó en la Reconquista, porque estaban subordinados a otro y entonces ampliaban los territorios, le enviaban directamente, negociaban con el monarca de ese momento, porque como decimos, hay un momento de que es la lucha de los reinos cristianos contra la dominación mora. En este caso, ya cuando se produce el matrimonio muy reciente y que permite lanzar la ofensiva sobre Granada de Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, es prácticamente hay un elemento ya de cohesión, y la América le permite cohesionar más los reinos. Es decir, recordemos que son reinos, no es un reinado. Por ahí está el fenómeno de que lo que establecen posteriormente en reinos de ultramar, dicen, es la concesión feudal. Sí, sí. No es que sean independientes, pero sí, llamémosle, tienen autonomía para levantar levas, para tomar decisiones sobre el terreno. Virreinato de Nueva España, Virreinato de Nueva Granada, Virreinato del Río de la Plata, Virreinato de Perú. Porque es constitución de reinos, desde la concepción del Estado feudal. Entonces, ese excedente poblacional que son los hidalgos son los que vienen a hacer desastre prácticamente a la América. Pero hay que verla, en este caso, ¿quién es Cristóbal Colón?
Cristóbal Colón obtiene derechos de la corona en base a las capitulaciones de Santa Fe, que ahí está la famosa, las tierras que ha descubierto, dice textualmente el original. Después la corrige Bartolomé de las Casas y le pone ha de descubrir en el texto. Sí, que se coloca como que sí, Colón ya había venido acá. Lo cual está la sospecha del náufrago famoso de Protonauta que vino antes, ¿verdad? Que estuvo en la llamada Isla Española, como unos 10 años antes que Colón, 1481. Hay un trabajo de Juan Manzano muy interesante sobre eso, un historiador español, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al caso, la conducta de Colón es tan cruel en la Española, cuando está de gobernar, la de él y de su hermano, tan cruel, que los mismos hidalgos que están ahí, que llegan ahí, que los mismos españoles lo denuncian ante el rey. Cruel con la población indígena. Que a veces hemos tenido la idea y yo crecí con esa idea, y crecimos con esa idea de Colón el bueno. Y veamos la poesía de nuestro poeta universal, Rubén Darío, desgraciado almirante, como que dice, pobrecito. Y recuerdo una lectura cuando lo mandaron cargado de cadenas, ya después del tercer viaje, que el cuarto viaje lo monta al final, digamos, como que ya su último viaje no solamente está viejo, sino arruinado económicamente, y retorna arruinado. Posteriormente es que la familia Colón se le reivindica a los descendientes de él. Pero, ¿cómo sería de tan cruel que lo denuncian los mismos españoles? Mutiló a españoles, mutiló a indígenas, asesinó a indígenas de una manera cruel. Que bueno, que un momento que las autoridades religiosas, las autoridades políticas lo defendieron y lo mandaron cargado de cadenas, pues. Que luego Obando el envidioso, no, ahí está la documentación donde se le acusa de crueldades enormes. Lo otro, ahora está de moda acusar a la iglesia de la pedofilia. Colón era pedófilo, tenía amantes indígenas de 12 años. Ese es el gran almirante. Entonces, esa visión y estamos hablando que hay que descodificar esa visión de la grandeza, sí, de esos personajes. De los mitos. De los mitos, sí, que fueron protagonistas de la conquista. Hay que ver el otro lado. Admirable que se lanzaran con unas carabelas en alta mar. Fueron una aventura, creyendo que ¿cómo se llama? La circunferencia de la Tierra era más pequeña. Entonces él, en lugar de llegar a las Indias Orientales, llega al continente que le sirve de estorbo. No se ha descubierto todavía México, no se ha descubierto las riquezas de Perú. Hasta después de cuando Balboa descubre el Mar del Sur en 1512, entonces ya se entiende que es para allá. De ahí que el viaje de Magallanes, sí, que va, y el viaje de Gil González, que viene a Nicaragua buscando el paso por el centro, las lagunas que juntan los mares, de los que hablaban los aztecas. Aquel famoso estrecho dudoso. El estrecho dudoso. Sí, sí. Confundido a veces con el famoso, el Golfo de Nicoya, ¿verdad? Sí, no, pero una cosa a la que yo quería llegar es que España está saliendo de la guerra, está empobrecida, y de una u otra forma, esta aventura de Colón, que es financiada por la reina solamente, es decir, no es por el Estado español, es por la reina como tal. Es la reina, son los castellanos. Sí. Y el círculo, la reina y el círculo de castellanos que están ahí. Está buscando, y lo va a lograr, recoger fondos para el reino. Recoger fondos para el reino. De alguna manera, este le ofrece una ruta que va a significar beneficios económicos, estabilidad en el comercio, social, estabilidad económica, sí, a España. Porque vuelcan ese excedente de hidalgos que están ahí. España no era imperio en 1492, se convierte en imperio a partir de la llegada a América. Y recordemos sí lo siguiente, Néstor, de que existe una concepción imperial desde la visión. Recordemos que España era un conjunto de reinos. Sí. Era un conjunto de reinos que incluía Holanda, Bélgica, y posteriormente, pues, por el rollo aquel de la visión colonial. Por ejemplo, Carlos I de Portugal. De España, de Alemania, y IV de Portugal, que es un hijo de los reyes católicos. Entonces, esta visión era una visión imperial, pero que se extiende considerablemente. Bueno, ahora sí somos imperio,
con los dominios de ultramar, los reinos de ultramar. Y de paso, las riquezas que se logran concentrar en ese lugar, que se logran llevar, oxigenan económicamente, no solo a la reina, sino hay un movimiento económico que se ve favorecido, que quien lo afecta posteriormente es el heredero de ellos, Felipe V, cuando expulsa a la población sefardita y musulmana, que quedaba ahí, que eran los que manejaban prácticamente la artesanía, y entonces de ahí que tienen que importar productos y prácticamente le aportan a España el desarrollo del mercantilismo, porque abaratan el oro totalmente. Al descubrirse los reinos los emporios de plata y oro de México y Perú, hay un ingreso enorme a las arcas del Estado español. Todo el quinto real, toda la cuestión ahí, que todos esos artesanías bellísimas que construían, ellos lo fundían y lo convertían en barras de oro, en barras de plata. Ahora, el reino más rico de Europa. Sí, claro. Esto no fue barato, de todos modos no fue barato, porque le costó a España su buena vida, digamos, conseguir todo eso. No solamente por las expediciones, sino por la resistencia. Hablemos de la resistencia. Vamos a hacer pausa. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Decíamos que no fue fácil ocupar el territorio americano. En algún lugar hubo, y tal vez muy al principio, hubo como una apertura al que llegaba, que se aprovechó. Dice Eduardo Galeano, cuando vinieron los conquistadores, nosotros teníamos la tierra y ellos tenían la Biblia. Nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cerramos los ojos, rezamos, y cuando los abrimos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Sí. Es decir, una cosa más o menos así, ¿no? Se abrieron las puertas, al principio se abrió las puertas, porque además está aquella historia, aquella leyenda de la profecía del que iba a venir, los que iban a venir desde el este, y demás. Pero esa fantasía o esa leyenda rápidamente cayó. Sí. Porque la historia de la ocupación fue atroz, salvaje. Sí, en el caso de los mexicanos, por ejemplo, existía la idea, pero la profecía se cumplía exactamente ese año, el retorno de Quetzalcóatl, que venía prácticamente a mejorar la lógica de un Mesías, condiciones materiales y espirituales de toda la sociedad. Incluso hablaban, como quien dice, de que sello posible, en este caso como que nos librara del culto de Huitzilopochtli, los sacrificios humanos. Y quiere la casualidad que había una de las cuestiones que le piden y le entregan cuando están todavía en la costa los españoles, un casco. Y en la leyenda parecía que el que iba a venir, digamos, tenía un casco. Había que ver cuando el día de mañana en la historia se descubre si antes estuvo un europeo por ahí o alguien de otro país, de otro lugar. Pero, por ejemplo, eso confundió el monarca, en este caso, cuando hablábamos de Atahualpa, fue capturado de una manera delincuencial sorpresiva. Pero digamos que Moctezuma como que se dejó amarrar las manos totalmente. Hubo una actitud totalmente subordinal a Hernán Cortés, y ellos se aprovecharon de eso. Recordemos que siempre hay una visión milenaria de estar esperando la venida de un Mesías. En este caso para ellos era Quetzalcóatl, que de paso se sacrificó en el fuego. De ahí de que esté con el caso, que relacionen en el caso con la visión cristiana como de una especie como de Jesucristo, que fue sacrificado en la cruz y fue bautizado en el agua. Entonces, en este caso, eso implicó de que se favoreciera el trabajo de los españoles, pero tuvo un costo bien elevado. Jamás Hernán Cortés hubiera conquistado México y hubiera sido totalmente destruido, y se demostró en la famosa Noche Triste que fueron derrotados totalmente.
Y los salvan la gente de Tlaxcala, que los cura, y qué sé yo, los revive, se van a la costa, obtienen refuerzo, pero tampoco vuelven a hacer la entrada así como iban, casi solos, van con 200.000 tlaxcaltecas. Por eso es que se dice que la conquista de Tenochtitlán no la hizo Hernán Cortés, la hicieron sus aliados. Porque ellos, con la experiencia que tenían de la península ibérica, de unirse a moros contra otros moros, la aplicaron aquí en América. Que esa malicia no la tenían los americanos, pues. Es decir, la población de acá. El ejército de Moctezuma era consistente. Pero se han hecho estudios. ¿Cuánto era el alcance del arcabuz? 20 metros. Asumo que estuviera bueno, lo sumo tal vez 30 metros, y se demostró la efectividad. Lo que sí eran muy efectivas las armas de hierro, no tanto las de fuego, porque las de fuego, incluso el cañón, los aztecas lograron prácticamente darse cuenta cuando salía el disparo y tirarse a tierra o colocarse fuera del fuego. Y esto prácticamente implica que España aproveche todas esas ventajas. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Que la población americana estaba aislada del resto del mundo. Ese aislamiento también era biológico. Cuando se examina la conquista de Siberia hay algo similar, nada más que ahí no fue brutal, pues los rusos no fueron como los españoles. Pero sí hay un poco de gente de Siberia que murió porque tenía niveles de aislamiento elevados similares a los de América. Recordemos que de ahí llegaron los primeros habitantes de América, ¿verdad? Pero en este caso, una de las cosas que afectó a la población americana, fueron las pestes. La viruela, es decir, no había unidad biológica, no había mecanismos defensivos. Y eso ocasionó, digamos, pues muchas muertes. Y lo otro está de que, vuelvo nuevamente a las ventajas, Anacaona, hubo otro rey famoso allí en la isla española, Hatuey, y todo eso, que resistieron, pero en algunos casos está de por medio siempre la malicia, pues eso siempre de buscar a quien compra en la traición, y esa población de las Antillas casi la exterminan totalmente. Casi hasta dejarla nula, de manera que hoy la población caribeña no tiene indígenas. No, como tal, son españoles y negros. Y negros, sí. Casualmente es una minoría, bien ínfima. Buscar un indígena en Cuba tenés que irte a Jiboney, ¿cómo se llama? El Paracoa, y te los encontrás en aldeas. Eso es una minoría muy ínfima. Entonces, de indígenas puros, porque fue un exterminio. Pero volvemos nuevamente a aquello que planteaba, la población lo recibió en paz protocolariamente, y no tiene claro el objetivo. Si acudimos a Nicaragua, dirían en Nicaragua lo reciben en paz. Pero cuántas cosas, como lo demostramos en el estudio que hicimos, pudieron ocurrir. Ahí ya viene, como decíamos, ahí ya viene todo ese bandido que va a tomar una mujer por la fuerza, que va a arrancarle un ornamento religioso, que tal vez es de oro, por la fuerza de las orejas o de las narices al nativo, que le va a tomar su mujer a la fuerza. Esa es una cultura que los nativos de la población americana no estaba acostumbrada a eso. Entonces, ese tipo de situaciones le obraron en ventaja. Es decir, ellos elaboraron el requerimiento. ¿Qué cosa es el requerimiento? Al venir Colón a la América e iniciarse el proceso de conquista inmediatamente, después de 1592, y cuando ya viene, o sea, al quitarle los derechos a Colón, se montan expediciones que van sin permiso de Colón, ¿verdad? Lo que hacen, lo que te decía anteriormente, le entregan Dominicana. Pero entonces los reyes permiten otras expediciones. Estas expediciones, que eran financiadas por los mismos conquistadores, la única misión que tenían, o el compromiso con el rey, era entregarle el quinto real. Entonces ahí vienen esos expedicionarios. Y entonces, entre más riqueza lleven, más ganancia para ellos, ganancia para la corona, ganancia para la iglesia, porque ahí también va incluido el diezmo, ¿verdad? Sí. Y ahí vienen también los curas, los sacerdotes, y comienzan también a establecerse los obispados. En este caso, la población indígena se ve sorprendida, es algo traumático.
No nos imaginemos que venga una población de otro planeta acá y que tenga unas costumbres totalmente al revés de las de nosotros y nos venga a exterminar. Hay un estado psicológico que fue terrible. Eso de que hable de suicidio, hubo suicidios. Hay casos que mencionan, nos vemos de versiones que recogen los clásicos de la historia, como Sofonía Salvatierra, como Ayón y todo eso, donde un indio lo llevaban con una cadena, se cansó, bueno, ya no sigo, mátenme de todas maneras, porque de todas maneras lo iban a reventar. Le volaron la cabeza y que continúe, pues. Es una crueldad inarrable, y eso lo hacían en nombre de Dios. Por eso es que el cacique Gonzalo les dice, hey, que tienen de cristiano los cristianos. No tienen nada, o sea, lo que predican es una cosa, y lo que hacen es otra. La población indígena era muy creyente de sus dioses, como tendencia general en los lugares donde había, pues. Y ver eso, están hablando de un Dios bondadoso, y son crueles con la población. Dice Oviedo, es que nuestros predicadores quitábanle a sus mujeres, quitábanle sus tierras, quitábanle sus riquezas, dice. Y entonces tiene que haber una justa reacción. Entonces hay distintos tipos de reacciones. Al inicio de la conquista hay una resistencia fuerte, confrontativa, pero se impone la malicia, lo que estamos hablando, las uniones que hay de grupos, en el caso de la conquista de México, y también las ventajas que ellos tienen. Por ejemplo, en el ataque que tiene Diriangén, que es un ataque de media hora, ¿verdad? Huyen por el espanto que causan los caballos y los perros de guerra, porque andaban caballos y perros de guerra, unos alanos enormes, entrenados, y los caballos. Era un animal que no se conocía acá, ¿verdad? Sin embargo, ya en el cacicazgo de Nicaragua, ¿verdad? Que por ahí un historiante que no fue Nicaragua, que andan vendiendo una cuestión como que hubo una dicotomía, de que los españoles se aliaron con los nahuatl y contra los chorotegas. Es una cuestión de algunos aficionados que andan por ahí hablando de eso. Para mí, en lo personal, y además la documentación revela que el conquistador no sabía diferenciar entre un chorotega, un nahual, un maribio. Para ellos eran indios inferiores y había que conquistarlos. Y todos ellos resistieron al español. Entonces, al pasar por el Cacicazgo de Nicaragua, ya no le tienen tanto miedo a los caballos. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron varios días ahí. Y se habla de que se enfermó un caballo, habría que comprobarlo, no se sabe si será cierto. Pero en este caso, el combate con el cacique de Nicaragua, de las fuerzas del cacique de Nicaragua, tarda de las 11 de la mañana hasta el anochecer. Entonces hacen la paz. Una tregua que les permite a Gil González retirarse, ¿verdad? Ya el miedo se viene perdiendo. Ahí hay otro elemento que también lo encontramos en Ayón, donde Hernández de Córdoba, que es el que entra a la tierra, ya no hay sorpresa. Y hay una resistencia de la entrada de la tierra hasta llegar a Granada, que es mucho más violenta. No es con González. Ya González fue una novedad, llegó de sorpresa. Le pregunta a Diriangén, bueno, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué me dijeron que andaban unos hombres barbados montados en una limaña y vengo a conocerlo? Le dijo Diriangén, a través del traductor. Y en este caso ya no. Hay una unidad, y ahí lo dice el cacique Gonzalo. Todos los confederados y amigos nos unimos para resistirle. Ok, voy a entrar a esto después, de nuevo, porque me interesa hablar de la resistencia en Nicaragua. Los aliados de los españoles, estos terminan perdiendo también. También terminan perdiendo. En la entrada a la tierra de Nicaragua vienen 400 cunas panameños, como auxiliares y como cargadores. También les decían entonces. ¿Qué es lo que ganan? Tlaxcala, había un príncipe de Tlaxcala que fue asesinado por el mismo círculo de nobles de Tlaxcala, porque él logró vislumbrar la dominación. Y él decía, él trató de aconsejar a su padre que rompiera con los españoles y que se acercara a hacer alianza con Cuauhtémoc o con los mexicas, pues, mexicanos, los aztecas, pues. Entonces están previendo que viene, porque la dominación se estableció y lo que se favoreció aquí fue el círculo militarista que estableció la dominación, las jerarquías eclesiásticas, por supuesto que la corona y el círculo de comerciantes que rodeaban al rey. Por ejemplo, en las expediciones hay un personaje muy importante, que era Cristóbal de Haro, era un judío converso que financiaba las expediciones. ¿Cuánto ganó de la expedición de Sebastián Elcano? Cantidad. ¿Cuánto ganó de la expedición de Colón? Ganó. O sea, todo ese círculo que había ahí de prestamistas
tenía, pues prácticamente fue favorecido por la conquista, sí, y por el descubrimiento. Y sobre todo, digamos, en este caso, la burocracia que se vino estableciendo en América. No hubo, digamos, hubo reconocimiento de algunos nobles indígenas, en el caso de los aztecas, en el caso de algunos reinos mayas de Guatemala. Por ejemplo, hay una alianza matrimonial de Pedro de Alvarado con una princesa quiché, y la descendencia pues formaba parte ya, incluso hasta pasaban como blancos, decían, que eran blancos. Los mestizos. Eran 20 familias que a la altura de 1821 se reconocían como descendientes. Son pocos esos casos. En el caso de la peruana hay bastantes casos, pero no es que le hayan entregado prácticamente la gobernación o el virreinato a un dignatario indígena. Por ejemplo, la rebelión de Tupac Amaru, de Gabriel Condorcanqui, era un cacicazgo enorme, pues grande, pues, pero no es que lo iban a hacer gobernador del Alto Perú, o virrey del Alto Perú, o lo iban a hacer gobernador de una provincia. No se llegó a eso. Se les permitió, esto era algo parecido a lo de la Reconquista, que por ejemplo al alto jefe militar árabe se le permitían conservar sus posesiones. Sí. Y su título, pero estaba subordinado a la autoridad castellana. A la nueva autoridad. A la nueva autoridad. Sí. Entonces, no fue un beneficio. Por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega es el resultado de un matrimonio de un conquistador y una princesa de la alta dignidad inca. Y le permite ir a estudiar a Europa. Algunos de estos mestizos fueron a estudiar en Europa, sí, de México, incluso en algunos lugares de Centroamérica. Sí, incluso sacerdotes indígenas que se fueron a estudiar a España. Sí. Ok, vamos a hacer una pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. De las historias de la resistencia indígena, por lo menos lo he entendido así yo toda mi vida, está, y me impactó tremendamente, la huelga de los vientres. Ese es una cosa tremenda, es decir, las indígenas negándose a parir. La huelga de los vientres, eso fue tremendo porque decían que no iban a producir esclavos para los españoles. Sí, eso lo recoge, se cuadra Gallón y lo retoma Alejandro Ávila Bolaños, la llamada huelga de úteros. Comprobado en forma documental, pues no existe como tal, pero lo que sí es evidente es de que un estado psicológico, hay un estado de depredación psicológica, hay una disminución demográfica, resultado de que se reduce el número de nacimientos. ¿En qué situación prácticamente van a parir las mujeres? En una persecución. Se están llevando a sus hijos. A sus maridos. A sus maridos. Por ejemplo, cuando se establece un poco antes del repartimiento, ya cuando vinieron las leyes nuevas que es dirigida contra los encomenderos, el cacique tenía que, si le pedía 50, entonces llegaban y decían, bueno, tenía 3 hijas, la más grande, entonces las separaban totalmente el hijo, el marido. Luego hay una versión ahí que dicen, bueno, ¿y qué entienden ustedes de las señales en el cielo? Señales en el cielo, desgracia en la tierra. La desgracia de nosotros es la muerte, le dijo un viejo cacique. Porque esas señales implican que los cristianos nos llevan a la muerte, que era cuando los obligaban a ir a los famosos lavaderos de la Segovia. Es decir, una población que está ubicada en la parte tropical, llevada ahí a ese lado. Luego el traslado, hay una grabado que dice el traslado de cargas. Entonces de los mismos sacerdotes denunciaban que por qué se empleaban indígenas para cargar cuando los caballos estaban baratos, porque ya después cuando se estableció la dominación acá, cuando trajo Pedrarias el poco de animales, se multiplicaron enormemente porque había bastante tierra. Incluso se dice muchas cementeras abandonadas, muchas milpas. Entonces,
porque qué horrible es eso, un pochote enorme que lo van cargando así en fila, pegaditos y pegaditos, un poco de personas, al lado y lado. Entonces era un trato pues inhumano totalmente. Y hay gente que perecía. Entonces, esas mujeres que están ahí, se le están llevando los hijos, se están llevando el esposo, se están llevando los demás. Hasta se mataban. Bueno, el cacique Gonzalo que dice que entre 1525 y hasta 1548, que es 46, que él da la entrevista a Girolamo Benzoni, él dice que había un estado de desesperación, o sea, fueron como unos 20, donde ellos dicen, no podemos, resistíamos y nos seguíamos rebelando. Algunos se colgaban, algunos mataban a sus mujeres, algunos mataban a sus hijos. Fíjense bien el detalle, lo está contando un sobreviviente de la conquista. Hasta que vino la provisión de las leyes nuevas que nos dio el rey de España. Vino las leyes nuevas que le dicen, no, estos pasan a ser súbditos del rey, pasan a ser protegidos. Viene la rebelión de los Contreras, por supuesto que no lo aceptan. Sí, eso le iba a decir, que el tema de los Contreras que no aceptan esa nueva ley. Un hermano de los Pizarro, de los Pizarro de Perú, otro de Ecuador, Juan Bermejo de Panamá. O sea, esos señores que se habían enriquecido a costa de la depredación de la población, se rebelaron. Entonces, en ese lapso, yo creo que es que se inscribe la huelga de útero. Bueno, si analizas los periodos de crecimiento demográfico aquí en Nicaragua, cuando doy las clases de historia, me acuerdo de que cuando hablo de eso, está demostrado que los periodos de estabilidad de la economía, incluso habiendo esta guerra, es donde hay mayor crecimiento demográfico. Mayor número de nacimientos, periodo de Celaya, periodo de la Revolución, periodo de auge de la economía en la década del 50. Hay disparos de crecimiento demográfico. Si retrocedemos a esa etapa donde prácticamente aparecen unos barbudos, todos raros, hablándote de un Dios, de un Dios bondadoso, de un rey y un papa poderoso, y hacen todo lo contrario, lo que predican, la violan y todo eso, ¿qué ánimo va a haber para tener hijos? Entonces, aquí en Nicaragua se habla se hablaba hasta de 1 millón de habitantes, pero luego se empezó a hacer un examen más detenido por parte de especialistas quienes trabajan en la demografía histórica, se habla de 600,000 habitantes de la parte registrada, pues no está metiendo la parte no civilizada, que implica la parte del centro hacia la costa del Caribe. Se habla de 600,000 personas. Cuando hubo la tasación de 1581, habían a lo sumo 5,000 y pico. Entonces estás hablando de una reducción de más del 90%. Sí, 400,000 personas fácilmente. Sí, solamente en Nicaragua. Solamente en Nicaragua. Es decir, se habla de una población totalmente baja. Se calcula pues que había más población en las zonas no civiles, porque la gente huye y además resisten. Hay lugares donde nunca penetró la dominación española, porque lo que está pasando en el Pacífico, y si había alguien que ha huido, no, eso está terrible. Sin embargo, hay unas resistencias que fueron, llamémosle desesperadas, pues, y que va en el drama. Resistieron los maribios, resistieron los naoa, resistieron los chorotegas, resistieron todos los demás grupos étnicos, ulúas, matagalpa, huacos, jicaques, todo eso lo que quedó en la barra fronteriza, porque estaba barra fronteriza y luego el Caribe, que es donde estaban los llamados caribes, que no son más que los moscos, muiscas, mosquitos, y sus aliados los zambos, que son la mezcla de unos náufragos que llegaron ahí, aunque no todos descienden de esos náufragos, todo el mundo decía descender de los náufragos, que se mezclaron porque son hombres negros que logran llegar nadando, entonces se juntan con mujeres misquitas y en la parte norte forman el zambo, ¿verdad? Esos resisten a la dominación española. Entonces, si nosotros analizamos la historia, quedan un poco de preguntas, esas que nos narran. ¿Qué se hicieron los caciques de Iriangén, Nicaragua, Nandapia? Toda esta junta. Ochomoga, Tezoatega, posteriormente, ya no los mencionan en las narraciones posteriores. ¿Fueron aniquilados? Son aniquilados totalmente. Mueren resistiendo a la población, y luego vienen las enfermedades, que ese es el otro fenómeno. Recordemos, y es todo, la población española o la población de europea no era muy aseada, que se diga.
no solamente en que no se bañaba, ¿verdad? Se bañaba ya, sino que tampoco lavaban mucho la ropa. Recordemos que y tampoco había mucha ropa, usaban mucha ropa, no se cambiaban diario. Y ahí venía cualquier cantidad de virus. Esta unidad de biológica se viene produciendo como al paso de unos 50, 60 años, ya en el siglo... Bueno, Romero nos deja entrever la recuperación demográfica que hay en el siglo XVIII. Estamos hablando del 18 al 16, ¿cuánto hay? Mediados del 16, ponerlo. Estamos hablando... Siglo y medio, por lo menos. Siglo y medio. Sí. Estamos hablando 2 siglos y medio, sí. Ese proceso. Entonces, ahora la resistencia no se queda ahí, continúa resistiendo. Ahí vemos la de Yarrince, a rebeliones contra la dominación española, 1681 en Sutiaba, 1883 y 93 en Sébaco. Esa gente huyó, gran cantidad de ellos a la montaña. Cuando ya ellos lograron aniquilar la guarnición, pero cuando viene la contraofensiva, se van. Y quedan unos pocos, se vuelve a reproducir después. La rebelión de Sutiaba, 1681, 1725, la rebelión del Viejo, la rebelión de Jalteba, son que se dan en el siglo XVIII. Es decir, no todo fue tranquilo durante el mundo colonial. Y estamos hablando que después de las leyes nuevas, se les otorga tierra y se los agrupa en pueblos de indios. Ya es como más racional, puede ser Cacipe Gonzalo, hasta que vino la providencia del rey de España, que son las leyes nuevas, donde se les reconoce como súbdito del rey, pero además se les organiza en el repartimiento. Es decir, ellos tienen la obligación de trabajar para el español, que está cerca. Por eso es que las poblaciones españolas se ubican cerca de pueblos de indios, pero el español tiene que pagarle. Las autoridades, entonces están los cabildos indígenas, y para que los atiendan directamente a ellos se hacen los corregimientos, el corregimiento de Jalteba, el corregimiento de Sutiaba, el corregimiento de Sébaco, y en el norte a todos los indios que se van a los sometidos se les libra del trabajo del repartimiento. Por eso es que la población del norte, cuando se coloniza en el 18, llamémosle, ¿por qué le llamo colonización? Cuando viene el crecimiento demográfico en España, obliga a atraer a gran cantidad de gente, que esos sí vienen como colonos. Y esos son los que se les ubica en la barra fronteriza que venía de Teotecacinta, en el caso de Nicaragua, hasta pegar con Santo Tomás. Es población blanca que no se mezcla con el indígena, ni obliga al indígena, pero en su mayoría son campesinos de la parte alta de Castilla, y ya vienen campesinos de origen catalán, de origen vasco, y se ubican ahí. Ya son colonos, pero estamos hablando hasta el siglo XVIII. Sí. Se casaban solo entre ellos. Y como era zona de fronteriza, caminaban con el arcabuz, el mosquete en el hombro. De ahí, de que el norte sea más violento. Hay una característica. Y otra parte de esa población es volcada en Costa Rica, que le llaman los ticos en su historia el primer proceso de blanqueamiento. Porque Costa Rica era, además de ser una de las regiones más pobres de la capitanía de Guatemala, había mucho mestizo. Entonces ese ingrediente que ya en el siglo XVIII les cambia el color de la piel, por eso le llaman blanqueamiento. Entonces, en este caso, yo diría que si se analiza, el primer lugar, descubrimiento, no hubo tal descubrimiento. Conquista sí hubo, y ellos encuentran sociedades con distintos niveles de desarrollo, sociedades con un alto nivel de centralización política, como la azteca, como la quechua, más conocida como inca, y los reinados mayas, estratificación social, división de la sociedad en clases, pero además con altos niveles de conocimiento en astronomía, en arquitectura, en ingeniería y en medicina, ¿verdad? Que después, desafortunadamente, la conquista eliminó eso. Sí. Y el desarrollo de ellos se ve interrumpido por la llegada, irrupción violenta de los conquistadores. Los aztecas estaban a punto de construir su alfabeto, ¿verdad? Los incas ya utilizaban armas de metal. Por eso es que la resistencia de ellos dura más que la que se vive en el norte. Pero qué cosa, valorar el desarrollo a partir de las armas me resulta una idea espeluznante, interesante, pero espeluznante. Es decir, desarrollo a partir de las armas.
cuando la ciencia era una muestra del desarrollo, del avance que tenían estas sociedades, la verdad, mucho más que el uso de las armas, pues, o el uso de los metales, digamos, pues, para no ser, pero bueno, pues, decir, 1492 no hay descubrimiento, efectivamente. Tal vez podría ser el encuentro de dos mundos, tal vez, pero un encuentro que se convierte en violento por el visitante, y que deja una estela de muerte tremenda. Terrible, sí. Fue traumático, estábamos hablando de millones de muertos. Y luego millones. La sustitución de ellos por mano de obra esclava, que fue que de paso quien la propone es un defensor de los indios, Bartolomé de las Casas. Que la conquista era así, el requerimiento: si aceptás, tenés que aceptar al rey como tu señor, la iglesia como señora, como creencia, si no voy a la guerra. Y a veces la leían ante gente que no entendía qué es lo que están diciendo y entraban a agredirlo militarmente. Pero viene Bartolomé de las Casas, hay una corriente en la iglesia que se dio cuenta y de una misión humanista pues empezó una campaña e incidieron para que el rey tomara el Consejo de Indias, el rey, la corona y ese conjunto del círculo de poder de España tomaran la decisión de las leyes nuevas, pero aceptaron que se trajera población esclava. En el caso de Nicaragua no fue una mayoría porque no había una economía de plantaciones, pero si acudimos a la experiencia del Brasil, que era controlada por Portugal, ¿verdad? O de la parte caribe de España, eso fue terrible. Es decir, cantidad de gente que moría. Por eso se dio el caso de que hubo un evento que hubo en un país africano donde se mencionó a Bartolomé de las Casas y los negros, las autoridades de ese país africano, protestaron, porque había sido promotor de la esclavitud negra. Por eso es que se habla de resistencia indígena, negra y popular, ¿verdad? Sí. Porque se dio, yo diría, bueno, el Día del Indio proponían el 11 de octubre, el día anterior de la conquista. Del 12 de octubre del 42 para acá, y comenzó como que un trauma para los autóctonos habitantes de América. ¿Por qué decía de las armas? Porque desafortunadamente fue con las armas que se impuso la conquista. Porque hay otras cosas que tal vez sería mucho más importante valorar. Pero es que no solamente por eso, es decir, a ver, aquí el desarrollo de armas atómicas implica desarrollo de la humanidad, ¿verdad? El descubrimiento del átomo implica desarrollo de la humanidad, no el descubrimiento de armas atómicas, pues. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otra ocasión, porque el tiempo, doctor, tirano, no vuela, no voló. Hay una última que tal vez te podría decir: por lo regular a veces las naciones más civilizadas son las más bárbaras, para emplear un término, porque en el caso la irrupción de los romanos en las comunidades del centro de Europa hacia adentro fue visto como un trauma, y aquellos lo que querían prácticamente expandir su territorio, su riqueza, aumentar la cantidad de esclavos, incluso esclavos para que los divirtieran espectáculos. Entonces eso fue traumático. Eso también pasó en América. Algunas comunidades que rodeaban a los aztecas la veían como una nación opresora y era la más civilizada, porque capturaba esclavos para eso. Y si acudimos a los tiempos contemporáneos, ¿quién lanzó la bomba atómica? ¿Y quién bombardeó Dresden? Así es, fue la nación más civilizada. Así es. Bueno, Estados Unidos. Quiero agradecerle, doctor, esta platicada a propósito de estos 529 años que han transcurrido desde el 12 de octubre de 1490. Bueno, nosotros agradecemos la invitación. Quería decir algo sobre sus vecinos ribenses. Sí. Que quiero transmitir mi más sentido pésame a la familia de Samuel Jiménez Vallejos, viejo luchador social desde los años 60, fundador de sindicatos y participante hasta 1979 en las luchas políticas que permitieron el derrocamiento de la dictadura. Igual extensivo para la familia Prendis Cuendis, al fallecer nuestro amigo y vecino de La Puebla, lugar, mi ciudad natal y mi barrio natal, Francisco Cuente, mi más sincero pesar a la familia Prendis Cuendis. Bueno, muchas gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía, atención, esperamos que haya sido de provecho. Continuamos sumando vigores en Extra Plus.
Chao.